En consecuencia, conforme al acuerdo de la mesa directiva, pasaremos al apartado de presentación de iniciativas. Tiene la palabra la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 de la Ley General de Salud en materia de registro sanitario de medicamentos, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Adelante. Honorable Asamblea, Pueblo de México. La iniciativa que presento a esta soberanía responde a una necesidad estratégica y de salud pública, la de establecer en la ley el requisito de que las empresas farmacéuticas cuenten con plantas de producción en México para poder recuperar la soberanía en la producción de medicamentos. Actualmente, más del 65% de los medicamentos e insumos médicos que usamos en México son importados y gran parte de lo que producimos localmente en esta industria se limita a cajas y embalajes, lo que nos sitúa en una posición de dependencia. Esta caída de la industria farmacéutica y dependencia de las importaciones se debe principalmente a que en agosto del 2008 en México se eliminó el requisito de planta que por años exigía que las empresas nacionales o extranjeras que comercializan medicamentos en nuestro país contaran con una licencia sanitaria de fábrica o laboratorio de medicamentos ubicada en territorio nacional. Era un requisito indispensable para obtener el registro sanitario de un medicamento. Hoy, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha puesto en marcha el Plan México. Ha tenido la visión de fortalecer la producción de México y dotar a nuestro país de mejores condiciones para la inversión de la industria y que se traduzcan en la generación de nuevas fuentes de empleos, más investigación, más innovación y sobre todo construir una verdadera autosuficiencia sanitaria que fortalezca nuestra economía y disminuya la dependencia hacia los fabricantes extranjeros, quienes ante emergencias o situaciones de vulnerabilidad responden de manera intermitente. La propuesta de reforma que presento consiste en adicionar un párrafo en el artículo 222 de la Ley General de Salud a fin de elevar a rango de ley el requisito de planta. Con esta reforma fortalecemos nuestra soberanía sanitaria, creamos empleos de calidad y bien remunerados, impulsamos la transferencia de tecnología, respondemos con mayor capacidad ante emergencias sanitarias y aseguramos que México recupere su lugar como productor confiable de medicamentos, no solo para el consumo interno, sino como plataforma exportadora que conduzca a la industria farmacéutica nacional a ser palanca de desarrollo económico. Es momento de dar el paso decisivo para que el anuncio de 5 empresas con inversión superior a los 10,000 millones de pesos del Gobierno de México del pasado 3 de julio tengan un marco legal robusto y que conduzcan a la consolidación y expansión de esta industria. Compañeras y compañeros, en la Cuarta Transformación reafirmamos nuestro compromiso con el acceso al derecho a la salud, con propuestas que fortalezcan lo hecho en México, con apuestas por el bienestar, por el impulso sanitario y hacia un futuro mejor para todas y todos.
Hoy, con esta iniciativa, ponemos a la salud como prioridad nacional y recuperamos para México una capacidad estratégica que nunca debimos perder. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Sousa Ruiz. Se turna las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Enseguida tiene la palabra el diputado Pablo Vázquez Agüed para presentar a nombre de las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de derechos de las personas consumidoras en la compra de boletos de espectáculos hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. El día de hoy, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentamos una iniciativa en defensa de las y los consumidores mexicanos, especialmente en la regulación de la venta de boletos para espectáculos y eventos públicos de distinta naturaleza. En México, desafortunadamente, en muchos ámbitos como este, en particular de nuestra economía, pues hay prácticas monopólicas, prácticas de acaparamiento que no garantizan las mejores condiciones económicas para las y los consumidores y afectando su bolsillo y el acceso a prácticas culturales y recreativas. Desde Movimiento Ciudadano hemos sostenido que la relación entre las personas y los prestadores de servicios, aunque sean privados, son un asunto de interés público porque la defensa de las y los consumidores es un fin de las políticas públicas. En nuestro país, cada año alrededor de 10 millones de boletos son vendidos para distintos espectáculos en vivo. Si bien no hay estimaciones concretas del impacto económico que toda esta industria tiene en nuestro país y de lo que le invierten las y los mexicanos de su bolsillo para acceder a ello, pues han identificado a lo largo de los años distintos problemas porque el Estado mexicano ha dejado de regular de manera efectiva a las empresas de venta de boletos conocidas como boleteras. Por ejemplo, sabemos que hay una sola empresa que abarca casi el 70% del mercado de venta de boletos, una sola, esta práctica pues genera precios elevados y productos que te incluyen forzosamente adquirir otros bienes para que puedas comprar los boletos, las famosas fases que se realizan para la venta de boletos, donde se ha detectado que en los últimos 10 años, entre la fase primera y la segunda, los precios han incrementado en más de 70% para los consumidores. Observamos también en muchos casos la opacidad en la venta de los boletos, en los procedimientos para su adquisición para las personas, con costos diferenciados, con mecanismos pues, que no resultan en un mejor beneficio para las personas. Hay un mercado irregular de venta de boletos y de reventa que está encareciendo el costo del acceso a espectáculos a millones de mexicanos y mexicanos. Y estas afectaciones que terminan golpeando el bolsillo de las y los mexicanos e impidiendo en muchos casos que puedan acceder a bienes y servicios culturales y recreativos, pues desde Movimiento Ciudadano proponemos ponerle un alto a estos abusos. Y hay que recordar que desde mayo de 2023, el entonces coordinador parlamentario Jorge Álvarez Maínez presentó una iniciativa en este sentido, como la que hoy retomamos desde Movimiento Ciudadano, que es una iniciativa que se aprobó en junio de 2023 y que, sin embargo, como otras propuestas, quedó entre una legislatura y otra, pues perdida. Por ello, desde Movimiento Ciudadano proponemos hoy esta reforma integral en materia de protección de los derechos de las personas consumidoras frente a los abusos de las boleteras para buscar y garantizar la disponibilidad para el acceso de servicios culturales y recreativos, combatir la reventa de boletos y eliminar cláusulas que terminan beneficiando pues, a un oligopolio y no a las y los consumidores mexicanos.
En concreto, se propone facultar a la Procuraduría de Defensa de los Consumidores para proteger específicamente en este ámbito de la industria de servicios culturales y recreativos y de espectáculos, establecer el derecho a reembolsos para las personas consumidoras en casos específicos, transparentar de manera precisa los términos y condiciones para el acceso a estos servicios y evitar comisiones injustas contra las y los consumidores. Sabemos pues que en México pronto pues viene el Mundial de la FIFA, se celebran eventos de talla mundial que son importantes que tengan acceso las y los mexicanos, pero en las mejores condiciones de justicia económica. Y concluyo reiterando que de este movimiento ciudadano, para nosotros, los derechos de los consumidores son también derechos de ciudadanía, derechos para el ejercicio de la ciudadanía. Y proteger estos derechos de las y los consumidores, pues es un asunto de interés público y una obligación que desde el ámbito del Estado mexicano tenemos que hacerlo, porque la cultura y la recreación son un derecho que las y los mexicanos tienen que tener acceso en las mejores condiciones, sin abusos y sin atropellos de parte de entidades privadas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Vázquez Agüed. Se turna a la Comisión de Economía y Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Alma Carolina Villano Austria para presentar a nombre de los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ombudsman migrante hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, México nos llama una vez más a cumplir con nuestra responsabilidad histórica y lo hacemos desde esta tribuna con determinación, con carácter, como lo hace el PRI. Hoy vengo a presentar una iniciativa que responde a una coyuntura, pero también a una urgencia que ustedes conocen, a una deuda moral, jurídica y política, la creación del ombudsman migrante mediante una reforma al artículo 102, apartado B de nuestra Constitución. No podemos seguir permitiendo que las y los mexicanos en el extranjero, nuestros hermanos migrantes, sigan siendo invisibles para el Estado mexicano. No daremos ni un paso atrás en su defensa. ¿De qué estamos hablando? De millones de mexicanas y mexicanos que por necesidad, por violencia o por falta de oportunidades se han visto obligados a cruzar fronteras, muchos de ellos enfrentando abusos, discriminación, redadas, separación de familias, detenciones arbitrarias y hasta violaciones a su dignidad humana. ¿Y el Estado mexicano qué hace al respecto? Ausente, mudo, cruzado de brazos. Esto no puede seguir así. Nuestra iniciativa propone que se incorpore constitucionalmente la figura del ombudsman migrante dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una figura con autonomía técnica, con capacidad de interlocución binacional y con enfoque integral de derechos humanos, no una aparato burocrático más, que sea una voz firme, especializada, comprometida y presente en la vida de nuestros paisanos. Porque cuando el ICI detiene a una madre trabajadora en Los Ángeles, cuando un joven es deportado sin juicio justo desde Arizona, cuando una familia entera es separada en la frontera, no basta con una carta diplomática o con una expresión política. Hace falta presencia, hace falta defensa, hace falta un carácter institucional. Quienes hoy gobiernan dicen defender a los pobres, pero olvidan a los más pobres de los pobres, los migrantes. El oficialismo se llena la boca con discursos sobre soberanía, pero no han tenido ni el valor ni la voluntad de defender a quienes mandan más de 60,000 millones de pesos de dólares a nuestro país. Por eso, estimadas compañeras y compañeros, quiero invitarlos a que podamos aprobar esta iniciativa. Desde el PRI
No vamos a permitir que la migración siga siendo un tema solamente de propaganda electoral. La defensa de los derechos humanos debe ser efectiva, transversal, estructural y debe comenzar desde nuestra Constitución. Esta reforma responde a los más altos estándares internacionales, fortalece el mandato de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, es una comisión que está más del lado de los poderosos, más del lado del gobierno, que de los vulnerables, que de los ciudadanos. Desafortunadamente, para todos es un aparato que solo nos cuesta y que no sirve para lo que ha sido creado. En el PRI sabemos gobernar y hemos dado cuenta de ello y queremos legislar con responsabilidad. Esta propuesta no es retórica, es institucional, es viable, pero también es urgente. Quiero invitarlos a que la analicen de manera institucional y que la votemos para que sea una realidad y que sea útil para defender a nuestros hermanos migrantes. Decir que no a esta iniciativa es esperar que cada vez que un migrante mexicano sea humillado, violentado, abandonado en otro país, les estaremos dando la espalda. Les invito a decir que sí, no porque venga de la oposición, se cierren a revisarla con una mirada generosa en favor de nuestros compañeros y compañeras migrantes. Por eso hoy presento esta iniciativa y lo hacemos con una enorme convicción de justicia y con visión de futuro. También la patria no termina en el Río Bravo. Se construye allá con los jornaleros en Fresno, las enfermeras en Nueva York, los estudiantes de Madrid, las madres desde Chicago que mandan dinero a sus hijos en Oaxaca. A ellas y a ellos les debemos más que aplausos, les debemos leyes justas, institucionales, firmes y sobre todo una defensa digna. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Villano. Se turnan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, segunda de la Cámara de Senadores. Ahora tiene la palabra el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Verdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de reclutamiento forzado, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, vengo a presentar como parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo una propuesta de reforma para adicionar un tipo penal al Código Penal Federal y hacer reformas también a la Ley contra la Delincuencia Organizada. Es fundamental que frente a la sofisticación de las organizaciones criminales que no solamente desafían al Estado y a nuestra sociedad, sino que vulneran la comunidad, el sentido social, afectan a los más vulnerables como las mujeres, los jóvenes, los adolescentes. Es fundamental que creemos normas que sean eficaces para su persecución. Ya se anunció la reforma constitucional para dar base constitucional a la Ley General contra la Extorsión. Modificamos la Ley contra el lavado de dinero. Se creó un nuevo andamiaje para la Guardia Nacional, nuevas facultades para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero tenemos que entrarle a un cáncer que se está utilizando por las organizaciones delictivas para reclutar forzadamente a jóvenes, a mujeres, para que se involucren contra su voluntad en actividades de carácter criminal. Hay prácticas sistemáticas que este reclutamiento se utiliza para explotación sexual, trabajo forzado, sicariato, trata de personas, que actúen como halcones al servicio de estos grupos delictivos
Y todo esto lo hacen a través del reclutamiento forzado, donde incluso utilizan redes sociales para que mediante engaños citan a jóvenes y luego los sorprenden y los llevan contra su voluntad. El caso último reciente es el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde antes que otra cosa era un centro de reclutamiento forzado y de adiestramiento. Claro que estos ampones, estos criminales, si no ven voluntad, si ven resistencia, o a veces como juegos macabros de competencia entre los reclutados, pues los acaban asesinando. Pero la génesis de estos lugares es el reclutamiento forzado. Por eso estamos proponiendo modificar el Código Penal para establecer este delito. Estamos proponiendo precisamente que se establezca un artículo 299 sexto para que el delito de reclutamiento forzado se defina de la siguiente manera. Comete el delito de reclutamiento forzado quien por medio de la oferta de pago o no, reclute, procure, capte, induzca, obligue o coaccione a una persona o más a unirse o a colaborar con organizaciones delictivas o grupos de la delincuencia organizada mediante intimidación, publicidad engañosa, engaño, extorsión, amenaza o violencia. Y en un artículo 299 séptimo, establecemos agravantes para personas menores de 18 años, es decir, cuando se comete en agravio de personas menores de 18 años, mujeres en estado de ingravidez, personas migrantes o afrodescendientes o de pueblos originarios, cuando los autores sean exintegrantes de instituciones de seguridad pública, cuando se realice una persona con formación profesional para realizar actividades ilícitas en beneficio de dichos grupos. Por ejemplo, gente que conozca de química, de transformación y que contra su voluntad es reclutado para laboratorios de fentanilo. Ese es reclutamiento forzado también. Entonces estamos estableciendo, concluyo, presidente, todo un catálogo de agravantes y un tipo penal autónomo, porque hoy se equipara el delito de trata y no es lo mismo. Aquí hay una orientación distinta y tiene que establecerse esto en el Código Penal y hacer el reenvío a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que vaya dentro del catálogo de delitos punibles para quienes son parte de estos grupos delictivos. Pido, en consecuencia, se turne a la comisión correspondiente y sea dictaminada de conformidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Mejía. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Enseguida se concede el uso de la tribuna a la diputada Karen Castrejón Trujillo para presentar a nombre del diputado Joaquín Cebadúa Alba y de la diputada Xóchitl Nayeli Zagal Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, un proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente en materia de medidas eficaces de conservación basadas en áreas hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la mesa y de mis compañeras y compañeros, hago uso de esta tribuna para presentar una importante iniciativa en materia ambiental junto con mis compañeros diputados Xóchitl Zagal y Joaquín Cebadúa de Morena. Y se trata de una serie de adiciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para dar sustento legal a lo que son las llamadas otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas, mejor conocida por sus siglas OMEC. Como sabemos, actualmente el marco jurídico nacional en materia ambiental ha basado la conservación de la biodiversidad en áreas naturales protegidas. Esto como un instrumento
de gestión territorial de los recursos naturales, más consolidado, con un andamiaje institucional y normativo muy sólido. Y todo ello gracias al trabajo incansable, hay que decirlo, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que el pasado 5 de junio ha cumplido sus primeros 25 años de vida, con resultados palpables en materia de conservación de los recursos naturales de todas y de todos los mexicanos. Sin embargo, las áreas naturales protegidas, como las conocemos, pues son un instrumento de la política ambiental que tiene ciertas limitaciones, principalmente porque supone la imposición de modalidades de la propiedad. Y si bien hemos avanzado en la adopción de instrumentos voluntarios de conservación de la biodiversidad, estos también resultan ineficientes y se requiere diversificar el catálogo de mecanismos de gestión sustentables del territorio con la finalidad de proteger la riqueza natural más importante de México, que son los recursos naturales asociados a su carácter como país megadiverso. Y en esta estrecha colaboración con la Semarnat presentamos esta iniciativa que tiene como finalidad, en primer término, establecer una definición normativa de otras medidas eficaces de conservación basadas de áreas, que las distinga claramente de las áreas naturales protegidas y determine sus características principales. Entre estas características destacan su delimitación, así como su gestión y gobernanza sustentable, que contribuye a la conservación de la diversidad biológica, incluyendo sus servicios ecosistémicos y otros valores culturales locales. Y esto resulta fundamental, pues estos instrumentos consideran aspectos de participación social, vínculos con la cultura de las comunidades locales, lo cual resulta específicamente relevante para los pueblos indígenas y afromexicanos. Asimismo, se establecen también los procedimientos e implicaciones de su reconocimiento por parte de la autoridad ambiental del Gobierno federal, así como un registro nacional a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a fin de poder registrar, organizar, actualizar también y difundir sobre todo las porciones del territorio mexicano reconocidas como otras medidas eficaces de conservación. Finalmente, se establece el fundamento jurídico para la expedición de las disposiciones reglamentarias que se encargarán de regular a detalle estos instrumentos de protección de biodiversidad. Por eso estamos convencida de manera personal, compañeras y compañeros, de que esta iniciativa complementará adecuadamente las estrategias de protección de los recursos naturales emprendidas por el Gobierno federal, por la doctora Claudia Sheinbaum en específico, resultando fundamental para que México cumpla con sus metas de conservación del territorio derivadas del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal. Esto en beneficio del pueblo mexicano y, por supuesto, de nuestros recursos naturales. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias, senadora Castrejón. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Tiene ahora la palabra el senador Francisco Javier Ramírez Acuña para presentar, a nombre de las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de reembolso por la compra de medicamentos no disponibles en las instituciones públicas de salud hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Compañeras y compañeros senadores y diputadas, diputados que nos acompañan en esta comisión permanente, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento iniciativa para reformar la Ley General de Salud, la Ley General del Seguro Social y del ISSSTE, con el fin de establecer el reembolso a pacientes por la compra de medicamentos
Esta propuesta busca atender el desabasto en instituciones públicas y garantizar que ninguna persona se quede sin tratamiento médico. Debo advertir que planteamientos similares a esta iniciativa que hoy traemos a ustedes ya han sido expuestos con anterioridad por otras compañeras y compañeros legisladores de mi partido en la Cámara de Diputados y por otras fuerzas políticas en ambas cámaras. La recurrencia es ahondar en este tema para poder pedir que se hagan urgentes las tareas que requieran y atender la crisis de desabasto de medicamentos e insumos en las instituciones públicas de salud. Salud federal que han generado situaciones críticas, situación que tiene como principal consecuencia el poner en riesgo la salud y la vida de las personas enfermas, problemas que no han podido ser resueltos ni por la anterior administración ni por la actual. Todos los experimentos del gobierno federal, tanto anteriores como actuales, para resolver el desabasto de medicamentos han fracasado. Se centralizaron las compras de la Oficialía Mayor de Hacienda sin experiencia en adquisiciones. Se recurrieron a las UNOPS, que solo concretó parte de las compras. Se creó una megafarmacia del bienestar que implicó un gasto millonario sin surtir medicamentos y se asignó a Birmex la gestión de licitaciones, incurriendo en sobreprecios y actos de corrupción. Nuevamente, en días pasados, el gobierno federal volvió a anunciar con bombo y platillo que ahora sí, a partir de agosto, se resolvería el problema del desabasto. La novedad hoy es que van a arrendar camionetitas o camionetotas para distribuir los medicamentos adquiridos a las unidades médicas en las entidades federativas. La realidad es que es difícil, muy difícil creerle al gobierno federal que ahora sí resuelva el problema de medicamentos y que puedan llegar con prontitud a quienes lo necesitan. Por ejemplo, la Secretaría de Salud gastó 4,203 millones de pesos entre enero y mayo del 25, respecto al igual periodo del 24. Como podemos apreciar, presupuestalmente la salud no es una prioridad para el gobierno federal. Según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del INEGI, el gasto de bolsillo en medicamentos han aumentado significativamente, agravando la carga económica de las familias. Para esto se ha tenido que sacar recursos de las bolsas de los ciudadanos. En el trimestre pasado pasó de 1,028 pesos en 2018 a 1,345 en 22, un alza del 31% durante la pandemia. En 2020 alcanzaron los 1,443 pesos, 40% más que contra 2018. La realidad es que, contrario a lo predicado por el oficialismo, en lugar de fortalecer y mejorar la salud pública en beneficio de las personas, lo que ha proliferado son las farmacias privadas con sus consultorios adyacentes. El número de solicitudes para abrir estos consultorios ahora son que se duplicó del 2019 al 2023. Es muy importante, compañeras y compañeros, que les demos respuesta a los mexicanos, a las mexicanas con su salud. Por eso, compañeras y compañeros legisladores, el Estado tiene la obligación de garantizar el abasto de medicamentos en el sistema público de salud. Cuando no pueda hacerlo, debe reembolsar a las personas por su compra. La salud y la vida no pueden depender de las farmacias vacías. El derecho a la protección de la salud exige mecanismos como el reembolso para evitar vulneraciones y proteger la economía familiar. Los invitamos a respaldar esta iniciativa que busca
que el gasto indispensable para comprar medicamentos de los tratamientos que requieren las personas no afecte la situación económica de las y los mexicanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Ramírez Acuña. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores. Tiene ahora la palabra el diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 1, 15, 17 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección del medio ambiente para armonizar la legislación con la Agenda 2030 hasta por 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, presidente. Adelante. Una vez más quisiera presentar mis condolencias a la familia del oficial del subdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Roberto Méndez Arreola, por el artero asesinato que sufrió la noche del 14 de julio, hace un par de días. Y quiero presentar mis respetos y mis condolencias no solo a la familia, sino también a la corporación, a los compañeros y compañeras de la Policía de Mexicali y a toda la sociedad que repudiamos este tipo de ataques a las personas que nos cuidan y que dan su vida por la seguridad pública de este país. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de armonización con la Agenda 2030 de la ONU, una agenda donde México, como muchos otros países, también tengo que decirlo, tiene una deuda. México en 4 años retrocedió varios lugares en el ranking de cumplimiento de estos compromisos y por eso es necesario que como legisladores nos activemos y estemos más, participemos de manera más activa en este tipo de agenda. Hoy acudo no solo para señalar, sino para invitar, no para confrontar, sino para construir y espero contar con su apoyo. Lo hago con la convicción profunda de que el presente exige de nosotros decisiones firmes y responsables. Presento esta iniciativa que no solo es de ley, presento una iniciativa de dignidad internacional, de justicia ambiental y de compromiso con el futuro de México y del mundo y de nuestras comunidades. Una iniciativa que busca armonizar nuestra Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Esta iniciativa no es a favor de la ONU ni para quedar bien con la ONU. Es una deuda con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestras próximas generaciones, con quienes vendrán después, con quienes en este momento ya no pueden respirar aire limpio ni tomar agua con seguridad ni tomar agua sin miedo. La Agenda 2030 no es un listado de buenos deseos, es un compromiso internacional que busca garantizar que el desarrollo no se logra a costa del bienestar ambiental ni de las generaciones futuras. Y sin embargo, hoy nuestra ley ambiental no lo contempla explícitamente y es lo que quiero. Eso nos coloca en un rezago normativo que impide dar seguimiento puntual a nuestros compromisos legales de los que fuimos parte de la elaboración y se nos está acabando el tiempo. Impide medir, comparar y mejorar nuestras políticas públicas ambientales y lo más delicado, nos aleja de una visión integral y sostenible de desarrollo. Porque sí, el futuro se construye con acciones, lo sabemos, lo vivimos, pero el futuro, en nuestro caso y nuestra responsabilidad, se construye con leyes. Lo que propongo está fácil, es sencillo, pero es fundamental. Que esta ley reconozca como uno de sus fines la contribución activa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de la Federación, pero que también involucremos a las entidades subnacionales, a los estados, también a los municipios y a la sociedad. Que la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas ambientales se alineen con las metas de la Agenda 2030. Que se asegure que los instrumentos de planeación incorporen metas, indicadores y mecanismos de seguimiento alineados con esta agenda y no lo estamos haciendo en este momento. Con ello, pues daremos coherencia entre lo que México dice y lo que México hace.
Y no estamos legislando para hoy, estamos legislando, insisto, para las próximas generaciones. Por eso les pido, les invito a ir juntos con esta iniciativa, que la apoyen. Esta es una demanda ciudadana que no tiene partido, pero sí tiene urgencia. Sé que muchas y muchos de ustedes comparten esta preocupación, lo hemos platicado en la Cámara de Diputados y aquí mismo. Por eso, con respeto, con ánimo de consenso, los invito a respaldar esta iniciativa, porque la sostenibilidad, no puede seguir siendo un anexo, debe ser el eje de todos los programas de desarrollo de nuestro gobierno. Porque estamos construyendo un México que cumple, un México que defiende la vida y la naturaleza y no que la administra en cuotas, un México que transforma desde la raíz y esta raíz también se llama naturaleza. Por eso presento esta iniciativa, por eso la defiendo y por eso lo digo y lo repito con claridad. No estamos legislando para hoy, estamos legislando para tener un mejor mañana. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Fernández Samaniego. Se turna la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Honorable Asamblea, y les informo que tenemos la visita de un grupo de integrantes de la organización Praxis Política, quienes acuden por invitación del senador Félix Salgado Macedonio. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Federalismo, sede de la Comisión Permanente. Bienvenidas, bienvenidos todos. Muchas gracias, diputado Moreira. Ahora sí que no aplaude el Pleno. Muy gentil. Enseguida tiene el uso de la tribuna la senadora Ximei Olvera Bautista del Grupo Parlamentario Morena para presentar un proyecto de decreto por el que se modifica la ley aduanera en materia de lenguaje inclusivo hasta por 5 minutos. Gracias. Muy buenas tardes, con su permiso, presidente. Bienvenidas y bienvenidos a este recinto. El lenguaje es fundamental para construir hegemonía cultural y política. No es solo comunicación, es poder. Desde este planteamiento entendemos que invisibilizar mediante el lenguaje es un acto consciente o inconsciente de la exclusión y la violencia. Ignorar o negar o nombrar es imponer silencio, borrar existencias, perpetuar desigualdades. La ONU ha definido el lenguaje inclusivo de género como la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. Esta definición nos recuerda que nuestra responsabilidad como poder legislativo, a quienes están poniendo atención con este poder, no es solo cuidar el contenido de las leyes, sino también la forma en la que los expresamos. Porque el lenguaje, insisto, también es política pública. Lo que no se nombra no existe. Esto en la esfera pública y en todos lados. No tiene derechos, no tiene representación. Cuando usamos un lenguaje que excluye a mujeres o grupos históricamente discriminados, les negamos la posibilidad de ocupar espacios que por justicia les corresponden. Y aquí voy a mencionar que todavía una parte de la oposición se niega a decir presidenta con A. Esta cultura machista que no se da cuenta que están cambiando los tiempos y que, por cierto, el Plan C, esta coalición por la compañera Olga propuesta esta iniciativa donde se nombra con A, pues se logró obviamente por esta suma para el lenguaje incluyente, pero hay todavía quienes se empeñan en no reconocer, porque pues obviamente es el puro conservadurismo rancio que hemos escuchado llamar presidenta, y también uno que otro deudor de impuestos le llama presidente, porque no están acostumbrados a nombrar a todas y a todos. Por eso, esta iniciativa que presento hoy viene a romper también y a sumarse
a romper este círculo de violencia simbólica, porque nombrar de manera incluyente es reconocer, visibilizar y sobre todo respetar la dignidad de todas las personas. Justo hoy se está realizando un seminario de actualización en materia civil y familiar con perspectiva de género para todas las abogadas y abogados, y le doy el reconocimiento a las personas abogadas, sobre todo a la Asociación de Abogadas y Abogados del Valle del Mezquital de mi querido estado de Hidalgo, que está capacitándose, aprendiéndose, porque no solamente celebrar el Día de la Abogacía, que reciente el 12 de julio lo pasamos, es estar en constante aprendizaje. Hay quienes minimizan este debate diciendo que son solo palabras, que es irrelevante o incluso hasta ridículo cambiar el modo del que hablamos. Pero detrás de esa resistencia hay algo más profundo, una negativa consciente o inconsciente de ceder el privilegio histórico de nombrar y definir quién existe y quién no. Porque solo quienes hemos vivido esa violencia, y me incluyo con esa violencia de género, con esa violencia de política también, entendemos que la exclusión comienza precisamente ahí, en las palabras que se dicen o en las que se callan. En este mismo Senado, desde estas bancadas del PRIAN, en representación de lo más rancio, pues insisten en llamar presidente. Por eso es importante reconocer desde este Senado, en la comisión permanente en la que nos encontramos, nombrarnos. Y todavía escucho que algunas personas critican lo que estamos haciendo en el apenas segundo piso de la Cuarta Transformación. Llevamos 7 años en comparación de 89 que ellos tuvieron. Y critican los programas sociales que hoy son universales. Y critican a las personas migrantes que, por cierto, las políticas públicas que se hacen, que por cierto el gobierno neoliberal les excluyó, y en cifras está que los picos más altos de migración fue en los años 90 y adivinen quién gobernaba. Entonces, también minimizan que la Cuarta Transformación dio por primera vez a una comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, la doctora y presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso, en esta iniciativa modificamos diversos artículos de la ley aduanera, no solo para adecuarlos al lenguaje incluyente, sino para que la propia ley deje de ser un reflejo de exclusión estructural. Lo que proponemos es una actualización necesaria para que la ley esté a la altura de las circunstancias que vivimos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Olvera. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores.